Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros, como siempre, conversando sobre contenidos de interés para la colectividad. Hoy vamos a conversar con un hombre que tiene que ver con el mundo periodístico y también de política. Vamos a conversar hoy sobre el tema del periodismo en Venezuela. A propósito que en el mes de junio en nuestro país se celebra el Día del Periodista. No se olviden que esto es gracias a nuestros queridos amigos de Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti, la gente del gimnasio Enervit Gym, por supuesto Panadería Moreno 3, Latin Connection Plus y nuestro Estudio 1051. Ya sabe que tienen la orden este estudio para generar contenido, crear su podcast y mucho más. Además, para cualquier celebración, matrimonio, bautizo, cualquier recuerdo que usted quiera tener en imagen, en video, cuenta con todos los equipos de Estudio 1051. Fíjese en la imagen, escuche nuestro sonido, vea el concepto. Está a su orden en Estudio 1051 Films. Búsquenos en las redes sociales así, Estudio 1051 Films. Le damos la bienvenida y entonces a Emilio Materán. Emilio, bienvenido. Muchas gracias, Naúl, y felicitaciones por este nuevo formato. Muchas gracias, mi hermano. Diputado, periodista, hombre de medio, responsable de algo que en Guarenas Guatire tiene una marca en Miranda, en Venezuela, el diario La Voz, El Suceso Nacional. Hoy vamos a hablar del Día del Periodista, para que conversemos en Venezuela sobre ese concepto del periodismo, si está manoseado o no, si ha perdido su esencia o no, en lo estructural que es el periodismo. Bienvenido, Emilio. Gracias, Naúl, y es un tema bien importante porque ciertamente el periodismo ha tenido una mutación en los últimos años, ¿no? Yo diría que la política ha afectado muchísimo el ejercicio del periodismo. No solamente el ejercicio del periodismo en la política, sino el ejercicio del periodismo en todas sus ramificaciones. Ha venido mutándose, aparte también de tal cual como lo estás haciendo tú, los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años han sido impresionantes. Y hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, bueno, los avances que vendrán van a modificar por completo el ejercicio del periodismo, temas de ética en el periodismo, de elaboración, tú sabes, mucha intención de periodistas de querer resolverlo todo con un ChatGPT, con un Gemini, con otras cosas que tocan temas de moralidad, de ética, distintos que a los que se tocaban en años anteriores. Ok, Emilio, no sé si concuerdas conmigo que la principal víctima en este nuevo mundo del periodismo es justamente la línea editorial. Mm. Porque antes uno iba a televisión o a radio y había una línea editorial. O sea, estos temas son sensibles, estos temas son cuidados. Otros decían que era censura previa, que era censura, que era una manera de manejar muy mal los medios de comunicación, pero lo cambiamos por una libertad de expresión que algunos entienden como libertinaje. Vamos a hablar de eso también. El periodista que hoy entiende que él tiene el derecho a, porque no es que yo narro una noticia, la opino. O sea, no es que yo lea una estructura, Sí. yo genero mi opinión. Fíjate, tocaste un tema importante, que es el tema línea editorial. Ujú, Todos los medios de comunicación del planeta tienen una línea editorial, ujú, porque tienen un dueño, porque tienen un jefe. exacto. Desde los grandes canales de los Estados Unidos, emisoras, Y siempre ha el, sido así. el País de España, el New York Times, en fin, todos, porque todos siguen un interés particular, Ujú, privado o público. La línea editorial la ejerce quien está a cargo y eso existe también en los medios públicos, donde, bueno, hay unos lineamientos que el periodista en cierta forma, tiene que entrar en esos lineamientos. En algunos casos es más cerrado que en otros. Por ejemplo, en el tema de la política en Venezuela, y creo que lo podemos hablar con suma franqueza, pues ha sido afectado todos estos últimos 27 años por la política. ujú, Habían, fuimos de poder criticar al gobierno porque los servicios públicos no servían a un tema de que, bueno, se acabaron los programas de opinión en las radios. En las radios, por ejemplo, aquí en la zona, no sé, tú manejas ese número mejor que yo, en la zona, en el Valle de Pacairigua, la zona de Guarenas Guatire, deben haber algo así como 50 radios FM. Bueno, ¿cuántas de esas radios tienen programas de opinión? ok, No lo tienen, no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Bueno, porque hay otro de los temas que tocaste, hay una censura previa, nadie quiere tener
un conflicto, nadie quiere que lo cierren, nadie quiere que lo sancionen. Y entonces ahí empiezas a afectar la libertad de expresión y términos en el ejercicio del periodismo que son importantes retomar. El gobierno de turno, sea este, sea el que venga, sea el que sea, tiene que entender que el periodista tiene una función. Y la función del periodista, en los casos del periodismo de comunidad, es estar con la comunidad. Estar con la comunidad quiere decir que, bueno, que pues, debe haber libertad de expresarse sobre un tema que afecta a esa comunidad, un servicio público deficiente, se va la luz, se va el agua, no recogen el aseo, el alcalde no cumplió con un compromiso. ¿Cuál es el problema de que eso salga en un medio de comunicación? Es más, eso ayuda al gobernante a saber dónde está fallando. Y el mismo gobernante tiene un departamento de prensa donde hay periodistas también con otra función, en este caso con la función de defender los intereses de esa institución, que saldrán diciendo, bueno, sí, ciertamente tenemos esta deficiencia, pero la estamos atendiendo o la vamos a atender. Ese es el ejercicio del periodismo. Eso es la libertad de expresión que tenemos que retomar, no solamente en ese ejemplo que te estoy dando aquí en la zona, sino en todo el país. Ok, yo creo que ahí también hay que rescatar que muchas veces esos equipos de periodismo que tienen que están en instituciones del Estado, que deben defender la gestión del Estado, lo que han hecho es un periodismo propolítico, donde yo vivo y entiendo que yo soy un aparato de propaganda no un aparato de no justificar y explicar los problemas que hay. Creo que ese es el error que ha tenido el Estado y ante la indefensión de eso ha perseguido de una u otra manera o ha atacado a los periodistas que atacan la gestión de gobierno. Y otra cosa que decimos en la línea editorial, si el alcalde no es de mi corriente, entonces yo voy contra el alcalde, que eso también es parte de la deformación que hemos tenido como medio de comunicación, que no es sano. Es que el ejercicio del periodismo, Naúl, tiene que cambiar a ser más objetivo. Por ejemplo, yo critico mucho, y lo hago abiertamente, periodistas de canales públicos, que cuando le hacen una pregunta, por ejemplo, la rueda de prensa del PSUV, y le hacen una pregunta al jefe del PSUV, a Diosdado Cabello, por citar un ejemplo, pero ya la pregunta no es una pregunta, es una opinión negativa sobre alguien. Eso nos enseñan a nosotros en la escuela de periodismo, no debe ser. Tú le preguntas, ¿qué opinión le merece usted la acción de esta persona de la oposición? Bueno, y que sea el entrevistado el que diga, bueno, mira, ese es un barriga verde, golpista, fascista, y le diga todos los calificativos, todos los epítetos que le dé la gana. Pero la pregunta no puede ser, bueno, presidente, ¿qué opina usted del fascista, golpista que dijo tal cosa? Eso no es una pregunta. Tú quieres tener un programa de opinión como periodista, entonces, bueno, tengo un programa de opinión que también los hay. Y entonces tú emites la opinión que tú quieras en función de tus intereses personales o de tus intereses partidistas. Pero el verdadero ejercicio del periodismo y el verdadero periodista no puede hacer preguntas de ese tipo, o no debe, porque obviamente puede, no debe hacer preguntas de ese tipo, que vengan enmarcadas de una forma donde ya tú estás predispuesto o estás predispuesto a la respuesta que te van a dar. O sea, tú tienes que dejar que sea el entrevistado el que te diga, bueno, bien o mal en función a esa posición, de ese ejemplo que estoy poniendo de un político o a cualquier situación que tú le quieras preguntar. Y solamente no es para un sector, es para el otro también pasa lo mismo. A y B hacen lo mismo. Pero es que el radicalismo es extremo. Es extremo y los extremos están en ambas partes. No es que el extremo es nada más en la izquierda, o el extremo también existe en la derecha. Entonces, yo lo escucho, hay periodistas que se fueron, sobre todo, por supuesto, no están en el país, bueno, que hacen una entrevista a un factor de oposición y igualmente eso no es una entrevista, eso es una opinión y canalizada toda la entrevista con preguntas, con doble sentido y poniéndola de una forma que no es la función del periodista. Exactamente. La función del periodista está para preguntarle y decirle, te repito, al menos que tú quieras un programa de opinión, entonces ahí tú no le estás preguntando a nadie, tú estás ahí y emites tu opinión, mira, esta es mi opinión sobre este tema, o haces una columna de opinión, la pones en un medio digital o la pones donde la puedas poner. Y la entrevista puede llevar a una opinión también. Y tiene tu opinión, o sea, yo como periodista opino, porque el periodista es analista. Exacto. El periodista también es un analista, y si es un periodista
que maneja el área política, bueno, tiene una opinión sobre los sucesos que está viendo y puede opinar, eso es válido. Mi crítica va en función del ejercicio del periodismo cuando tienes una persona que tú la estás entrevistando. Yo me cuidaba mucho cuando hacía mis programas de entrevistas. Yo hacía preguntas neutrales y dejaba que el entrevistado desarrollara la pregunta y si opinaba mal o si opinaba bien, si opinaba mal sobre el gobierno, opinaba mal sobre la oposición. Esa es su opinión. Ahí es cuando tú arrancas el programa diciendo no nos hacemos responsables por la opinión, porque tú no te estás sumando a esa opinión. Pero ese es el deber ser, es el deber ser. Ese es el deber ser. Lo que pasa es que si yo en la actuación ya giro un paso hacia una corriente u otra, ya el público se da cuenta. Ahora, exacto. Y una de las cosas que también le hemos criticado a los gobiernos de turno, y ahí los involucro a todos, municipales, estadales y nacionales, bueno, es que tienen una epidermis demasiado sensible. O sea, no puede ser que un periodista ahora no pueda ir, o sea, como toda una novedad. Ahorita lo estamos viendo como que es toda una novedad. Mira, este periodista se metió en el barrio tal y entonces entrevistó a una gente que dijo que no había agua. ¡Wow! Ese periodista sí es valiente. Ah, por Dios, eso tiene que ser algo normal, ¿vale? Que tú vayas a un barrio y que inclusive que la misma gente te diga, mira, queremos agradecerle al alcalde porque nos resolvió tal problema. Porque hay muchas veces, y a mí me ha pasado, mira, te voy a dar un caso reciente. Nosotros fuimos al bloque 42 de Menca de Leones. Bloque 42, nos invitaron. ¿Menca o 27 de febrero? Menca de Leones. Y nos invitaron porque les llega el agua una vez a la semana. Emilio, nosotros queremos visibilizar este problema. Yo como periodista me acerqué ahí y hice una entrevista a unos vecinos de la zona que me plantearon otro problema sobre un poste que se estaba incendiando. Cada ratico se prendía en candela el poste y eso era todo un peligro. Bueno, yo saqué la noticia, hice mi programa con los vecinos, mi cápsula en Instagram, y al día siguiente fueron a resolver el problema. Resolvieron el problema del poste. Y le dieron una comunicación sobre el tema del agua que no le habían dado. Entonces los vecinos se sintieron atendidos. Esa es la dinámica. O sea, yo como periodista no voy a ir a resolver el problema del agua. Yo como periodista no voy a ir a resolver el problema del poste. Yo como periodista voy a ir a ayudar a los vecinos a visibilizar una situación. Exacto. Y eso se cumplió. Y el alcalde mandó a sus directores que resolvieran. Aquí no venimos por Emilio, por supuesto, es lo primero que dije. Pero al final, ¿qué importa si han venido? Lo importante es que fueron, que atendieron el llamado que los vecinos estaban haciendo, utilizándolo a uno como periodista, como canal. Porque, bueno, uno tiene una cantidad importante de seguidores en Twitter, en X, en Facebook, en Instagram. Y, por supuesto, cuando uno alza la voz, se oye más que cuando la alzan los mismos vecinos. Entonces, eso es normal. Eso es el deber ser, eso no tiene que ver nada del mundo. Nosotros ahora aquí al salir de esta entrevista, porque en lo que puse el tema del agua, bueno, ve los comentarios, que tengo 2000 comentarios sobre problemáticas del agua. Y bueno, vamos a tratar de atender algunas, porque hay personas que me están hablando, Emilio, ahí son unos privilegiados, les llega el agua una vez a la semana, a nosotros nos llega una vez al mes. Bueno, ¿por qué les llega agua una vez al mes? Voy a hacer la investigación objetiva. Eso no es un aplique contra el gobierno municipal, eso es simplemente mi trabajo periodístico para ver por qué a una gente no le llega o le llega el agua una vez al mes. No, y hay cosas que dentro de lo que estás diciendo hay que rescatar, que lamentablemente los dirigentes políticos, los gobernantes políticos, esa sensibilidad los lleva, por ejemplo, a que no lo dejes entrar a la rueda de prensa. No le des espacio en los eventos. Entonces no, deja entrar solamente a los periodistas que yo sé que me van a hacer preguntas complacientes. Y a veces no solamente un tema de periodistas, sino que ahora hay una nueva corriente que se llaman periodistas comunitarios. O sea, personas que de repente no estudiaron o no tienen la carrera, la experiencia, la trayectoria. Entonces a ese sí lo dejo pasar a las entrevistas, cosa que no es sana. Porque yo o sea, ¿qué forma a un pelotero meterse en una liga que le exijan? ¿Qué forma un boxeador presentarse a boxeadores que cada vez más le exijan? Sí. Tú no vas a pelear con eso cuando ya, no, yo voy a poner a Oscar de la Hoya contra uno que está empezando. Siempre va a ser campeón mundial. A un político, ¿qué lo forma?
colocarse frente a personas que lo critiquen. Claro. Porque No, y nosotros, tener la capacidad, ahí donde viene tu capacidad de de responder respuesta, preguntas incómodas. claro, porque el pueblo es más rudo que nosotros. O sea, si tú vas y te metes en una comunidad a responder a la gente Qué es más sabroso ruda es que que tú como nosotros. gobernante te vengan a preguntar solamente de tus logros. ¿Y qué pasa con la gente? Ajá, y tus logros, tú tienes tú tienes un municipio que funciona al 100%. Todo Ujú. funciona en tu municipio. ¿Y qué pasa con alguien que venga a preguntarte, mire, yo vengo del barrio tal y ahí llega el agua una vez al mes, ¿cuándo me va a resolver mi problema? No me lo dejes entrar más. Exacto, exacto. Por eso mismo, porque hemos ido a decir eso, ojo, es un error también del periodista y también de los líderes políticos. Mm. Ahora, Emilio, al principio empezamos mal. Yo tenía que preguntarte qué es periodismo y qué es ser periodista. Y me lo estás preguntando ahorita. Claro. Porque entonces la gente dirá, oye, ¿cuál es el concepto de Emilio sobre Sí, periodismo mira, para y mí, periodista? eh, Primero en la estructura ese básica tema que y tú luego hablabas, hoy. sí, ese tema que tú hablabas, el periodista es una persona con unas características, pero es una persona que se forma. Tú vas a la universidad a formarte, Ujú. a saber, a conocer no solamente de la redacción, que es importantísimo, porque yo he visto eh, periodistas o estos, como tú llamas, comunicadores, que como tienen que escribir en las redes, no saben escribir No saben redactar. y no saben redactar, no Ujú. saben, bueno, no conocen la utilización de los signos de puntuación, de cosas básicas que tú necesitas saber para poder expresar una idea correctamente, Ujú. porque una coma mal puesta te cambia una idea. Cosa que también deberían ser, de paso, tocando un poco el tema también con los políticos, porque también hemos visto políticos que escriben, tú lo debes haber visto, aquí estamos, y cuando escriben un párrafo y es bueno para salir corriendo. Esos son los Ujú. que pretenden gobernar. Los No, no periodistas, que pretenden gobernar, que gobiernan. o que pretenden gobernar, me refiero a los Ok, que aspiran a gobernar. Hay unos que están gobernando, pero hay unos que aspiran a gobernar. ok. Los dos, hay en los dos grupos hay. Ok, nosotros Personas que no pasaron por la estábamos universidad en la ni comunidad pasaron por tal, los estudios. estábamos en tal Y comunidad. yo reivindico la preparación, no solamente en la política, sino en el periodismo, que es el tema de hoy. Reivindico la necesidad de prepararse, la necesidad de estudiar, la necesidad de ir a la universidad y aprender, que no es, en el caso del periodismo, no solamente redacción, eso es una faceta, Ujú. pero tú tienes que aprender de la ética, tú tienes que aprender de valores, tú tienes que aprender de cuál es tu obligación con tu comunidad Ujú. como periodista. Yo soy licenciado en comunicación, mención desarrollo social. Mi mención tiene que ver con el aporte que yo como periodista le doy a la comunidad donde vivo, a la comunidad con la que convivo, a todas las comunidades. Uno cuando uno practica un deporte, hay una comunidad deportiva. Donde uno vive hay unos vecinos con los que... Entonces, ¿cuál es mi aporte a esos vecinos? ¿Cuál es mi aporte como periodista? Eso se estudia, eso, hay materias que tienen que ver con la ética, hay materias que tienen que ver con la legalidad, con las leyes, con el código de ética que existe del periodista, con la ley del ejercicio del periodismo. O sea, periodista no es cualquiera que agarra un micrófono, y eso es lo que tú hablabas con lo cual estoy totalmente en desacuerdo, de querer hacer periodista cualquier persona que tenga acceso a un micrófono. Exactamente, que eso es lo que pasa hoy. Y entonces, por favor, porque yo soy del pueblo, y por favor, háganme caso, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, no se dice por favor, enséñenle a la gente, dice por favor. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, hay personas que tú lo escuchas y tú dices, bueno, Dios mío, o sea, y este de verdad está frente a un micrófono hablándole a miles de personas. Ojo, y que esto no signifique que uno lleve una hipercrítica, Mm, porque ese es el otro tema de la mm, sociedad hoy. No solamente el político, la sociedad está de cristal. mm, Hoy tú no puedes tocar sobre ciertos sí, temas porque encima estás agrediendo sí, inmediatamente. Nadie se sienta a analizar. Lleva lo que dice Emilio, por favor. mm, Bueno, hay personas que ciertamente hablan mm, así, sí es verdad. mm, Pero si yo voy a montarme delante de un grupo mm, y quiero llevar el estandarte de la información, debo formarme sí. para que esa Es que información ayude a mejorar a tienes ellos. una obligación. O sea, Sí. tú tienes una obligación con toda esta cantidad de personas que ahora te ven, antes te Ujú, escuchaban por la radio. Tú tienes una obligación porque tú estás formando a esas personas ujú. que te escuchan. Así tengas un programa musical,
Bueno, tú le estás enseñando sobre una cultura, sobre unos artistas, sobre la historia. Eso es una obligación. Entonces tú tienes que prepararte, tú tienes que estudiar, tú tienes que dedicarle a eso tiempo. No es solamente, bueno, yo me paro aquí hay que hablar una hora y bueno, yo me pongo a hablar y te estoy una hora Me hablando pongo creativo. me pongo creativo y te digo cualquier cosa. Eso es lo más fácil, pero lo difícil es hacerlo con responsabilidad, lo difícil es prepararse y eso es una obligación que debe tener toda persona que quiera meterse en el ejercicio del periodismo, bien sea en sus ramas corporativas, en sus ramas de impresos, bueno, tan pocos impresos que ya quedan en el país, pero esa rama tiene que volver, la rama del impreso, porque eso es un segmento con el cual yo me siento muy identificado, porque es la rama que fundó mi padre, en el caso del diario La Voz, y yo siento que todavía hay un segmento de personas, no sé, mayores de 40 años, que bueno, que quieren tener su periódico y abrir como eran los domingos, que la gente llegaba y compraba varios periódicos y pasaba el día leyendo periódicos y leyendo revistas. Porcentualmente en el mundo, por cierto, ese tema del periódico físico Ujú. sigue existiendo al mismo porcentaje, ¿no? No, indudablemente que las Ok. redes sociales han afectado muchísimo el tema de los Ujú. impresos, pero hay periódicos como el New York Times, Claro, claro. por hablarte de un periódico de magnitudes inmensas en los Estados Unidos, que mantienen este, una versión en impreso. Entonces, ¿por qué mantienen una versión en impreso? Y representa algo así como el 25% de sus ingresos. Y te digo que conozco muy bien de eso porque he venido explorando esa experiencia del New York Times, guardando las distancias para aplicarlas con el diario La Voz cuando el diario La Voz vuelva a la calle. Va a volver el diario La Porque el Voz. diario La Voz va a volver a la calle. Ok. O sea, tú dices, we will come back. We'll be back. I'll be back, como dice Schwarzenegger. Schwarzenegger. Este, y yo pienso, no solamente el diario La Voz, yo pienso que van a volver varios periódicos que fueron cerrados por razones políticas. Eso no puede ser. Esos periódicos tenían una cobertura importante y un apoyo a las comunidades importantes. Y tiene que volver ese periodismo objetivo. Periodismo, sobre todo en el tema político. Tiene que venir un periodismo objetivo donde, bueno, todos tengan cabida. No puede existir un periódico con una sola visión de país, porque nosotros no tenemos un país con una sola visión, ¿vale? Ok. ¿Tú no consideras que el periodismo tiene que reinventarse en Venezuela y entender el acontecimiento político que vivimos? Por ejemplo, ahorita sabemos que después, el post 3 de enero, más allá de que algunos lo tomen de una manera olímpica, deportiva, jocosa, burlesca, en Venezuela pasó algo serio. Mm, En Venezuela una agresión importante, más allá de que lo justifiquemos algunos o no, mm, pasó algo grave contra la República de Venezuela, mm, contra lo que es la institución del Estado, sin buscar justificación mm. de una corriente u otra. El periodismo no tiene que replantearse en el país. En la actualidad, yo no veo que sea replanteado, ni de un lado ni del otro. Porque una cosa es guardar silencio, porque quien antes tenía el escándalo, hoy guarda silencio. Pero el otro sector sigue en la agresión, en el ataque, en colocar la lupa, aquí gobierna fulano, esto es de fulano. No es sano para el país Yo creo eso. que hay un proceso que tiene que darse. Fíjate cuál es el periodismo que tenemos. Primero hay una autocensura que se ha ido modificando poco a poco. Tú lo ves en los canales de televisión. Ujú, Canales de televisión había evidentemente una autocensura, me refiero a los noticieros. ujú. Evidentemente una autocensura que se ha ido modificando. Pareciera una novedad de que una persona, de que María Corina Machado, por citar un ejemplo, salga en Venevisión. Eso es una novedad porque eso era una ilegalidad hace meses. ¿Y, y por qué era una ilegalidad? ¿Por qué cierran el diario La Voz? Por darle espacio a Edmundo en las elecciones. Bueno, pero si habían dos factores compitiendo, o sea, ¿cómo tú obvias por completo, tú como periodista, como medio de comunicación, cómo obvias a uno de los dos sectores? Y te revisan el diario La Voz, en el diario La Voz había un Era equilibrio, equilibrado. era equilibrado. Ok. En la portada, en todas las portadas, porque era una exigencia, era la línea editorial que se daba. Ujú. Hay dos llamados, hay el titular de apertura que iba en función, tú no inventas la noticia del día. La noticia del día se da. La noticia del día de ayer era la venida de Dinora Figuera y la reunión con la presidenta Delcy Rodríguez. Esa era la noticia del día. Tú no puedes inventar la noticia del día. Ese hubiese sido el titular. Pero los llamados, los que son los llamados de portada,
había una exigencia que si había un llamado de la oposición, tenía que haber un llamado del gobierno. Vamos a hacer un ejercicio, Emilio, ahorita, cuando estamos grabando este contenido, a propósito del Día del Periodista, vino Dinora Figuera, representante de los diputados, que yo no entiendo por qué, de la Asamblea 2015. Es diputada, exdiputada, simple y sencillo, exdiputada. Ya esa asamblea cesó en sus funciones, cesó. Los diputados de la Asamblea Nacional están vigentes, fueron electos y están en funciones. Que eso es algo ser éticamente responsable. No darle el título la presidenta de la Asamblea. No, papá, ya ella no es presidenta, ella fue diputado. Ahora, ¿qué titular hubiese hecho Emilio en el diario La Voz de esa reunión hoy? Dime el titular, no me digas yo creo, no. Dime el titular, tú estás frente, no sé, el fotolito, no sé cómo es que le llamas tú. Bueno, tú perteneces a esa época que era en papel El carbón. fotolito se te cayó la cédula, ¿viste? esa época. Dime cuál sería el titular hoy. Bueno, habría que pensarlo, pero el titular es la reunión. Pero ¿cuál sería, Emilio? ¿Cuál sería el titular hoy? Hoy, hazme el ejercicio de periodista, hoy. ¿Cómo titularía Emilio Materán? Dame el texto, yo quiero verlo. La Voz, un suceso nacional, la publicidad, quiero ver el titular. ¿Cuál sería? Exdiputada Dinora Figuera se reúne con presidenta Delcy. Ok, simple. Es la reunión, claro, porque es la reunión fue lo importante. ¿Qué salió de esa reunión? De esa reunión no hay un acuerdo, de esa reunión no hay conclusiones, de esa reunión no hay absolutamente nada, porque fue un primer paso. Yo puedo hacer un ejercicio y buscarte los titulares de la prensa a nivel nacional y verás que ninguno va por ahí. Ninguno va por decir se reunieron, sino que todos comienzan a hacer una conjetura. Dependiendo de lo que viene. De lo que supuestamente viene. Pero entonces, ¿es sano ese periodismo? No es sano. Eso es hacer periodismo. Habría que ver en los casos específicos de opinión o de forma irresponsable. ¿Qué es lo responsable? Bueno, ¿cuál es la noticia? ¿Qué es lo noticioso? La reunión. Ojo, Dinora Figuera tenía solicitud de captura, le iban a quitar la nacionalidad, tenía una gran... Y ahí estaba, invitada por los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, y sentada frente al presidente de la Asamblea Nacional. Eso no es noticia. Esa es la noticia. Pero se le pasa a Emilio al decir esto que Dinora entró dentro de la ley. Ahora, si tú te quieres poner creativo, comenzó la transición. Entonces, bueno, ya estarías elucubrando. Acuérdate. Se le olvida a Emilio decir aquí entonces que Dinora entró en la ley de amnistía. Cuando decimos que tenía orden de captura, tenía esto, estamos obviando que una ley de amnistía cesó en muchas cosas que estábamos haciendo de una u otra manera mal o no como Estado, pero ya cesó eso. Por eso es que está sentada allí. Por eso es que decimos entonces que el tema del periodismo tiene que replantearse en Venezuela. Cuando hablamos por lo menos periodistas que antes no estaban en medio de comunicación, hoy están. Y como dices tú, hoy lo vemos como una novedad. Pero fíjate, ahí está algo que tú estás dando una visión. Vamos a suponer tú eres periodista y das una visión de que ella pudo venir producto de que el gobierno cambió. Bueno, es una visión. Yo puedo decir, no, vino porque los americanos te forzaron a tomar esa postura. Es otra visión. ¿Cuál es la correcta? Pero sirve como titular. ¿Cuál es la correcta? ¿Quién es el dueño de la verdad absoluta? ¿Sirve como titular eso? ¿Cuál? Eso, por lo menos, la tuya o la mía, ¿sirve como titular? Depende de una línea editorial. Exactamente. Ahí vamos a lo que hablamos en principio. Entonces, que es la línea editorial. Porque si el dueño del medio donde sale esa noticia le conviene a uno es un radical que de un lado o del otro, un pro. Le va a dar una visión totalmente distinta a quienes buscamos objetividad. Estados Unidos obligó a fulano a sentarse. Lo sentó, arrodilló al presidente de la... Y entonces, otro te dirá que bueno, el gobierno venezolano hizo que se arrodillara Dinora y se presentara ante fulano. Entonces, ahí viene el tema de la línea editorial y las visiones. ¿Entiendes? Claro, eso es importante porque hay gente que piensa, no, es que el periodista dice lo que quiere. No lo dice lo que quiere. Mientras esté en un medio, ahora cuando voy a un medio independiente, como las redes sociales, que ahora yo no entiendo eso, mucho dicen, bueno, los medios tradicionales y las redes sociales, todos son medios. Todos somos medios, todos somos redes sociales. Son canales porque la televisión es una red social, porque va a la sociedad igualito, igual que el TikTok, el YouTube, el Instagram, etcétera. Es lo mismo, es más de lo mismo. Lo único es que ahora esto descansa en mis manos, entre comillas, porque el día que yo diga algo que a la plataforma no le convenga, me cierra. Y me cierra sin procedimiento ni nada. Me cerró y me cerró. Me bloqueó y me bloqueó. Siempre es el que va a tener el poder de bajarme el switch como comunicador. Pero mientras yo tenga la posibilidad de hablar, va a ser mi línea editorial. Porque yo soy el dueño.
No sé si me explico, que el Mm, periodismo siempre va a estar. Por eso que yo digo que los objetivos no existen tanto en el medio. No sé si estás de mm, acuerdo conmigo, porque yo tengo una opinión subjetiva. mm. Como decíamos ahorita, el ejercicio de Por eso es que, titular. claro, que la objetividad es relativa. Por eso que decíamos, porque tú tienes unos valores que no tienen por qué ser exactamente iguales a los míos. Entonces, lo que yo te digo es, el ejercicio del periodismo debería permitir en cualquier país democrático que ambas visiones eh, Ambas o convivan, más. convivan o más, Ujú, convivan. Entonces, ujú, tú expresas tu visión, yo expreso la mía y quien nos escucha toma una posición. Quien nos ujú. escucha dice, yo estoy de acuerdo con Naúl Exacto, o estoy de exacto, acuerdo con exacto, Emilio, exacto. pero yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo y tú no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. O sea, Ujú, eso es lo que debe existir ujú, en una democracia. Pero no puede ser tampoco que entonces si tú tienes una visión favorable al gobierno, entonces tú estás abierto como medio de comunicación y yo estoy cerrado porque tengo una visión contraria. ujú. ¿Ves? O Exactamente. sea, debe permitirse ese tipo de ejercicio de periodismo que es sano, es la válvula de escape de una olla de presión. Ahora, pero la sociedad tiene ese problema en cuanto al periodismo, creo yo, y vamos a salirnos de la política. Por ejemplo, la sexualidad. La sociedad todavía ha ido aceptando a golpes y empujones, por lo menos la homosexualidad, por Ujú, ejemplo, la diversidad sexual, por ujú. ejemplo. Cada día que una persona tiene la posibilidad de hablar, dependiendo de lo que él cree, acepta o no la homosexualidad, por Entonces, ejemplo. si un homosexual viene a tu programa y dice lo bueno que es ser homosexual, eso está mal. Tú tienes la razón y él no la tiene. Por eso te repito, el periodismo tiene esa debilidad, porque entonces soy yo o la línea editorial del medio va a decir, déjalo que hable o no lo dejes que hable. O no traigas a fulano porque Sí, ese es un homosexual liberal, sí, o es un homosexual que es muy loca, o es sí. muy suelto, es muy aquello. Tráete a fulano que es más ¿Cuál es la recatado. responsabilidad del periodista? En el ejercicio como en el deber ser. Bueno, tú traes un homosexual, cualquier persona de cualquier diversidad, y él expresa, tú empiezas, ¿qué es ser homosexual? Ujú. Ajá. A fin de ¿Cu- cuentas, ese cuerpo es de ¿Cuáles son él. las ventajas? Ese cuerpo es de Ese él cuerpo es de él. y él hace lo que él quiera. Ujú. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y el que está oyendo o el que te está viendo, bueno, decidirá si eso le gusta o no le gusta, o le llama la Exacto, atención exacto. o piensa que, mira, que está loca que está ahí, que No, y está entonces, perdido. y vas al tema y dice, por ejemplo, en las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, cuando hubo aquella reunión que decidieron, bueno, no puede haber homosexuales en las Fuerzas Armadas. Entonces la gente debe decidir, pueden o no pueden. Mm, Pueden estar en funciones de gobierno, pueden o no pueden. mm, En el mundo científico, pueden o no pueden, mm, porque a fin de cuentas están. ujú. Pero la sociedad, digo, la sociedad Bueno, consume lo que le dice el periodista. sí, en los Estados Unidos, fíjate, yo viví algo que me llamó muchísimo la atención. Hace un par de años yo viajé a visitar, tengo familia también en Miami, como muchos de nosotros que se tuvieron que ir. Y fui a visitarlos y me llamó muchísimo la atención el hecho, Naúl, de que estuve en la Universidad de Miami y me invitaron, una sobrina me invitó para ir a un juego de basquetbol de la universidad, pues me decía, tío, tienes que venir a ver estos juegos tienen mucho nivel. Ok. Juegos universitarios tienen mucho nivel, como en efecto me sorprendió el nivel del basquetbol universitario. Y cuando le digo que voy al baño, me encuentro con tres puertas, hombre, mujer, L, creo que era que decía. Ok. Y yo decía, L. O sea, de verdad hemos llegado a este extremo. O eres hombre o eres mujer. Ujú, Eso ujú, no lo dictamino yo, eso lo dictamina la naturaleza. ujú. Ahora, si eres homosexual, bueno, pero biológicamente, ¿qué eres? Exactamente, exactamente. Biológicamente, ¿qué eres? Tú puedes eso ya es un tema de actitud, bueno, yo quiero ser así, punto, y eso se le respeta. Pero biológicamente, ¿qué eres? Entonces, esos son temas muy álgidos Ujú, que en los Estados Unidos, bueno, el presidente Biden fue muy liberal con todo ese tema. ujú, Y hay agendas internacionales que tratan el tema de la homosexualidad y tú ves, inclusive en medios de comunicación, el caso de Netflix es muy notorio, pues. ujú. El mismo Disney cayó en esa Disney, agenda. sí, sí. O sea, empezaste tú a ver muñequitos homosexuales. Eso en mi época de chamo no se veía, no Ujú. existía. Pero ya venía pasando, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero sí, cuando lo analizas hoy te das cuenta que sí. Ajá. Entonces, bueno, ¿quién tiene la razón?
Eso está bien, eso está mal, yo tengo la razón absoluta. Eso es todo un temazo Pero de solamente tú discusión. como periodista lo expones y la gente lo Pero analiza. ahí vemos que es el tema que estamos tratando hoy, el tema del periodista. Ajá, entonces, bueno, yo lo traigo y tú defiendes. Vamos a suponer que yo traiga al director de Disney. Bueno, ¿por qué te ponen homosexuales en las películas? Ujú, ujú. Bueno, y yo no le voy a decir que lo tiene o no lo tiene que hacer. Esa no es mi función. Él defenderá. Bueno, ¿y por qué lo pone? Bueno, porque eso existe, eso es una realidad. Son los derechos de un grupo de personas. Ya está. Y listo. Y tú como periodista, pues, dejas que él se exprese. Tú no tienes por qué. Pues, ¿qué opinión le merece a usted ese poco de locos que andan haciendo esto? Es lo que Sí. te estaba diciendo al principio, ¿no? Que cuando tú llevas la pregunta a una opinión y ya no estás expresando una pregunta, estás expresando una opinión. O sea, que estamos de acuerdo que hoy en día el periodismo pareciera que es, yo no soy periodista, soy opinador. En el caso de la política existen muchísimos. Pero es que en todo. Fíjate lo que estamos hablando de la Ahora homosexualidad. yo creo que fíjate, eso tenemos que volver y tiene que darse. Vamos a ver periodistas que apoyan un sector y vamos a ver periodistas que apoyan otro sector, porque eso es normal, somos seres humanos. Ujú. Eso es normal. Lo que no puede ser normal es que sea ilegal hacer periodismo que vaya contrario a un alcalde o a un gobernador o a un presidente de la República. Eso no puede ser ni ilegal ni anormal. Ujú. Manteniéndote dentro de los derechos y respetar a la persona. Hay diferencia entre periodismo de oposición y opositor. Claro, porque un periodismo de oposición es un periodismo donde tú solamente entrevistas factores de oposición, por ejemplo. Ujú. Y un periodismo opositor es donde tú emites una opinión. Eres una ficha, eres una Tú figura. eres un opositor Ujú. y emites una opinión constante contraria a otro sector. ¿Cómo hace Emilio Materán para deslindarse de Emilio oposición, Emilio opositor periodista? Yo lo tengo muy Por lo claro. menos en eso que me dijiste del agua. ¿Cómo haces para Fíjate, evitar? Yo lo haría mejor. fíjate, cuando yo hago el ejercicio del periodismo a través de mis programas de entrevistas, yo me quito la cachucha política y me pongo la cachucha de periodista Ujú. y te entrevisto. Y tú vas a defender, y no solamente entrevisto, porque ahí están mis programas en YouTube que los puedes ver, entrevisto gente del gobierno y entrevisto gente de la oposición. De hecho, trataba de hacerlo uno y uno Ujú. para buscar un equilibrio. Yo buscaba ese equilibrio. Y a través de esas preguntas, ahí yo no era un opositor, ahí yo era un periodista ejerciendo su labor. Y por eso Ujú. mucha gente eh, que hoy en día están en el gobierno iban a mis programas. Y por supuesto, mucha gente que iba de la oposición también lo hacían, porque sentían que era un programa objetivo, era un programa equilibrado. Ahora, cuando yo voy a una comunidad, no voy como un opositor, voy como periodista. Voy como periodista a revisar un problema que hay en esa comunidad. Ahora, cuando yo voy como un candidato, como un político, porque como tú bien lo sabes, estoy también en el ejercicio de la política, bueno, voy como un político, mira, aquí estoy, ¿cuál es el problema? Bueno, eso les pasa por estar votando por fulano, pero yo cuando voy como periodista no les digo, bueno, eso les pasa por estar votando por este alcalde, ¿Y por estar votando por este cómo partido. haces tú para que la Tú gente tienes- distinga uno de otro? Es por- como Superman y Clark Kent. pero la gente sabe entonces en ese momento quién es Clark Kent. Esa es la diferencia. No, es que la gente te llama, la gente sabe para qué te llama. Ujú. Si la gente te llama, Emilio, necesito que vengas aquí para que veas la problemática y nos ayudes a visibilizar esta problemática. Ajá. ¿A quién están llamando? Están llamando al periodista. Ok. Emilio, necesito que vengas acá porque hay una gente aquí que quiere ser testigo de mesa. ¿A quién están llamando? Están llamando al periodista, están llamando al político. Ujú. Entonces, no es que, bueno, es que me llevo los lentes, me llevo la capa, ¿qué es lo Eso. que me voy a llevar? No, Me pongo el interior me por pongo el encima. interior por encima, me lo pongo por debajo. La gente sabe a quién está llamando. Ujú. Y el rol que tú tienes, tú lo que tienes que tener claro es en qué rol te están llamando y no confundir Ujú. una cosa con la otra, porque eso cae muy mal en la comunidad. La gente está llamando a un periodista y quieren un periodista. ¿Y en tus redes cuáles trabajan? Porque me imagino que no hay una red Emilio Periodista, No, Emilio mis redes Político. están mezcladas, pero tú ves el producto
es el que marca la diferencia. Entonces un arroz con mango. No, no necesariamente, porque es la misma persona. Ajá. Lo que pasa es el Clark Kent y el Superman. Solo qué que aquí todo el mundo sabe quién es ¿Por qué Clark te Kent. pregunto eso? Porque, por ejemplo, tú ves un Luis Olavarrieta, con el respeto que se merece el joven periodista, ahora lo ves con una corriente en un programa de televisión y entonces en sus redes ves otra persona totalmente distinta. Más o menos ya han ido coincidiendo, pero el Olavarrieta de hace unos meses atrás, previo al 3 de enero, porque aquí todo el mundo cambió. Previo al 3 de enero era otro, era muy agresivo en sus redes sociales. Hoy en día es otro. Entonces tú dices, ¿será que estamos aprendiendo lo que es el periodismo? Bueno, porque es lo que yo te estoy diciendo, que hay se está dando, te lo decía al principio también, que se está dando una metamorfosis, está ocurriendo un cambio en el ejercicio del periodismo. Y ese cambio, en el caso de la política, lo está dictaminando las condiciones que se generaron del 3 de enero hacia acá. Del 3 de enero hacia atrás, ese tipo de periodismo no lo podía hacer. Él no podía entrevistar a Dinora Figuera. Eso no existía. Del 3 de enero, del 2 de enero hacia atrás no podías entrevistar a Dinora Figuera. Hoy ese periodista entrevistó a Dinora Figuera, pero también entrevistó al diputado Jorge Rodríguez. Entonces, yo creo que está yendo hacia un periodismo más equilibrado y un periodismo más sano no solamente para el ejercicio del periodismo, sino para la comunidad, para los oyentes, para las personas, los televidentes. Yo creo que ese es el periodismo sano que tiene que venir. ¿Cómo analiza? Sí, voy otra vez a la travesura del titular, pero voy a hacer los análisis periodístico. 3 de enero, ¿qué pasó en Venezuela? Periodístico, Emilio. No político, periodístico. Bueno, si tú quieres hacer algo objetivo, narras los hechos. Hubo una incursión militar por parte de los Estados Unidos, se llevaron al presidente de la República. Eso es una narración. Ok. Ahora, ese ejercicio lo voy a aplicar si el titular dijera, se llevaron al dictador de Venezuela. Estás calificando. Ok. Es una opinión. Ok. Sí, porque eso hay que explicárselo a las personas porque se lo llevaron. Ahora, si yo voy a la otra... Y esa narrativa la ves tú en los políticos. Pero es que esa narrativa no se la tienes que dar tú como periodista. Esa narrativa... Si yo le pregunto a Mario Silva, ¿qué opinión le merece lo que pasó el 3 de enero? ¿Qué te va a decir Mario Silva? No te alteres, Emilio. Fíjate el titular. Y si tú le preguntas a María Corina Machado, ¿qué pasó el 3 de enero? Te va a dar una narrativa totalmente distinta. Te titulaban los medios, no los políticos, los medios. Yo voy a un medio de comunicación que busco X, se llevaron al dictador venezolano, Nicolás Maduro. ¿De dónde sale el concepto de dictador venezolano? De una opinión política. ¿De dónde sale de repente la agresión contra un territorio? De una opinión política, pero tiene base jurídica. Sí. Porque fue una agresión contra un territorio. Entonces lo que digo, es la línea gris o la línea muy tenue, muy débil que tiene. Sí, pero cuando tú empiezas a esmechar, entonces la intervención extranjera es mala. Pero es buena si viene de otro país aliado. ¿No justificas eso allí? ¿Entiendes? Entonces, no, vale, la intervención extranjera es mala, punto. La intervención de los cubanos en nuestro sistema es malo. Es malo. Cubanos en los cuerpos, en los cuarteles militares venezolanos, es malo. Pero cuando lo justificas entonces no me justifiques que ahora es malo y antes era bueno. O sea, tenemos que ir. Yo creo que eso también en la política tenemos que ir a esa transformación, en entender que lo malo es malo, no importa de dónde venga. Que lo que le conviene al país es que el país retome una democracia, que no se le puede tener miedo al pueblo, ¿vale? Ahora resulta que venimos de hacer lo que el pueblo quiera, entonces a tenerle miedo al pueblo, a tenerle miedo al ejercicio de unas elecciones. O sea, ¿qué tiene de malo estar en la oposición? O sea, eso acaba con tu vida, estar en la oposición. Se me está saliendo el periodismo, Emilio. Pero es que es inevitable con esas preguntas que tú haces. Me está saliendo el periodismo. A veces es inevitable. No, yo te voy a traer otra vez al periodismo, porque cuando hacemos el ejercicio de lo que pasa en Venezuela y de la responsabilidad que tenemos los periodistas, porque la gente se va a formar un criterio de lo que yo le diga, de lo que le digas tú, lo que le diga un periodista. Ojo, yo no soy periodista, pero soy comunicador. Pero eres comunicador. Por ejemplo, ¿por qué no me llega el agua a la casa? Yo le decía estos días a un amigo en común, Rodolfo Sanz, diputado, le decía, Rodolfo, es que el gobierno ha sido muy malo históricamente en explicar el por qué. ¿Por qué no tengo agua?
Porque no tengo electricidad, porque no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. ¿Por qué no lo tengo? ¿Y qué estás haciendo tú para resolvérmelo? Simple. Muchos se desviven en decir las sanciones. Entonces todo el problema del país son las sanciones. Y realmente no son las sanciones. Hay un porcentaje No, y no importante. solamente eso, Raúl, sino que las sanciones tienen un periodo en el que comienzan. Y entonces, bueno, ¿cómo eran los servicios antes de ese periodo que comienzan las sanciones? Eran igualito de malos. Ujú. Entonces ahí hay un tema de narrativas políticas, y hay dos, volviendo para no salirnos del periodismo, donde, bueno, hay periodismos que se van con una narrativa y periodismos que se van con otra narrativa. ¿Qué pasa? Fíjate en el tema de las narrativas. Si los americanos, a través de esa reunión que tuvo General Electric con la presidenta Delcy Rodríguez, Fíjate tú el periodismo que hacemos nosotros, que a mí no me gusta, ¿no? ¿Quiénes? Los americanos. Yo soy americano, es soy correcto, venezolano. es correcto. Entonces, nosotros Los ya, norteamericanos. el máximo es americano. Es Entonces, verdad. los norteamericanos, Es los verdad. canadienses que son, Sí, los mexicanos es que correcto, son. es correcto. Es Los correcto. estadounidenses, Sí, otra cosa sí, sí, distinta. Porque entonces yo digo que América es de los americanos, de ellos nada más. Sí. América es mía, pues yo soy americano Sí. también. Pero entonces es un pensamiento político. No, pero es una realidad periodística que nosotros hemos instituido. Sí, no, y es cierto porque fíjate, yo que estudié en los Estados Unidos, yo les decía, yo soy de América del Sur, y se lo decía con toda la intención. Y entonces, ¿Qué es yo eso? estudié en Tennessee. Tennessee es un estado del sur donde Menos mal que tenías ese el color. nivel cultural es, mundial es mínimo. Y entonces, de América del Sur, de Sudamérica, de la Florida, Ujú. porque hay el concepto de que América es Estados Unidos. Sí, sí, Que sí, sí. te acepto la... Por eso y es un tema que nosotros, sin darnos cuenta, Ajá, entonces, pero volviendo a lo que quería decir, si los estadounidenses trajeron a General Electric, Ujú. y General Electric, como en efecto vino y se sentó con la presidenta Delcy Rodríguez, recuperan el sistema eléctrico. Y en 5 años tenemos los miles de megavoltios que nos dicen que vamos a tener. ¿Cómo va a valorar la gente la intervención de Estados Unidos? Ok. ¿Entiendes? Ahora yo voy a Entonces, leer. ¿cómo va a ser esa narrativa? La gente te va a decir, fue mala. Pero fíjate ese ejercicio periodístico que acabas Por de hacer. ejemplo, Pero fíjate el ejercicio que acabas de hacer. Si los Estados Unidos vinieron e hicieron tal cosa, ya va. Pero ¿quién se los llevó? ¿Por qué se fueron? Por una medida que se llama sanciones. Sencillamente. Entonces, cuando yo elimino de la narrativa, mira, ellos no están, como lo hizo no recuerdo la petrolera que dijo el presidente Trump, ya va, a nosotros nos sacó Venezuela del país. Nos sacó la decisión suya, presidente. Usted nos dijo, váyanse porque hay unas sanciones. Y el que esté ahí se mete en problemas conmigo. Salió una empresa petrolera al presidente Donald Trump. Entonces, cuando yo en la narrativa saco que las sanciones llevaron a que sálganse de ahí, esté medio funcionando, no negocien con ellos, también ayudó a que se acelerara lo que ya estaba temblando. Quítale las 4 patas que tiene para que termine de caerse. Eso también es una realidad periodística, Emilio, que incide en la política y que incide en la realidad del venezolano. volvemos tratando aquí a duras penas de mantenernos en el tema periodístico y no irnos porque a ambos nos apasiona el tema político. Tiene que ver con la narrativa y la función del periodista en cómo vende la noticia, en cómo la enfoca. La realidad. En cómo la enfoca. Sí, pero la realidad, ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Ajá. ¿Cuál es la realidad ahí? ¿Es 6 o es 9? ¿Es 6 o es 9? ¿Entiendes? Entonces, el vaso está medio lleno, no, está medio vacío. Entonces, ahí es entender de que hay dos visiones y que tú tienes que respetar las visiones y que tú tienes que respetar lo que opina la gente. Pero tratarla con respeto, no maximizarla, Tratarla con no respeto. exagerarla, porque entonces yo caigo en esto. Entonces eres un opinador. No, el gobierno nacional, y esto es una crítica al gobierno nacional, es muy malo comunicando, muy malo comunicando. Entonces, la oposición tiene gente que son maravillosos opinando, maravillosos diseñando, maravillosos presentando argumentos, presentando explicaciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Consume porque el discurso también tiene una estructura. Si yo me pongo aquí, no, porque eso, porque aquello, la gente no lo va a consumir. En cambio que si yo digo, no, lo que pasa es que nosotros de esta manera, te lo digo bonito, te lo digo chévere, con un timbre estudiado. Y con argumentos. Pero es que ¿qué son los argumentos, Emilio? El argumento es manipulable. El argumento es como el algoritmo. Decir, no, que me sale esto, no, pero es que hay alguien que está detrás de eso haciendo que tú eso es lo que veas en las redes sociales.
Entonces, los medios de comunicación tenemos sí o sí, creo yo, que es la conversación que tenemos hoy, no es una entrevista, una conversación, porque tú quieres estar dominando la entrevista, es que tenemos que reinventarnos, pero por el bien del país, donde yo tengo una opinión, pero tengo que luchar para que esa opinión se vea lo menos posible. Porque a fin de cuentas, si algo nos enseñó esto, es que tú no vas a poder hacer que un periodista sea imparcial. Eso es misión imposible, porque yo tengo una opinión. Y más ahora en las redes sociales, porque de Sí, repente pero yo... tú puedes ser, bueno, es que te repito, tú un periodista tiene creencias, tiene valores, Ujú. tiene una opinión, es un ser humano que sufre, que Claro, padece, que claro, claro, respira, claro, claro, claro. que padece, si hay falta de agua, la padece, él no vive en otro planeta. Ujú, Si eres periodista en Venezuela, las ausencias de los servicios en Venezuela las vives, ujú, la inflación la vives, entonces tú generas, este, tú tienes una opinión, ujú, pero tú como periodista, y se lo digo a todas las personas que no solamente que nos están viendo, que seguramente habrá periodistas, sino los estudiantes de periodismo que puedan ver este programa. Tienes la obligación de buscar un equilibrio, un equilibrio. No existe el equilibrio perfecto, no existe el vaso medio vacío, medio lleno, lo que hablamos, pero sí existe la intención que tú puedas tener para generar un equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? Bueno, yo tengo un programa de entrevista, bueno, entrevisto gente de un sector y entrevisto gente de otro sector. ujú. Tú Y que la tuviste, gente decida. tuviste a Rodolfo Sanz, que representa un sector, tienes a Emilio Materán, que es de otro, con otras creencias y otros valores. Bueno, eso es el Esa es la ejercicio, idea. ese es el ejercicio del equilibrio. Sí, que la gente decida. Y el que me está oyendo a mí y el que oyó a Rodolfo Sanz, se va a generar una opinión. Y Ujú. difícilmente tú podrás poner una persona que esté a favor mía, a favor de Rodolfo y viceversa. Eso, eso está en lo que Lo nosotros logran estemos, ustedes. eso logramos Sí, nosotros, sí, con sí, lo que sí. nosotros vendamos y Sí, digamos. sí, sí, sí. La gente dirá, oye, mire, este tipo está diciendo una verdad o este tipo es un mentiroso. Menos mal que no tocaron los mismos temas los dos. Mira, preguntarte, ¿cuándo se te acabó la comida? ¿Cuándo se me acabó la comida? Ujú. ¿Qué pasó con almorzando con Emilio? Me imagino que se quedó sin comida la No, nevera. vamos a, No me vengas a bueno, decir que los no, anaqueles vacíos. No sé, ni pregunto. te voy a decir las sanciones. Lamentablemente, producto de esa mala convivencia entre el gobierno y los medios de comunicación que no son medios de comunicación independientes. Ujú. Bueno, cerraron al diario La Voz y Pero la cuenta no era el diario. pero se hacía en el diario y era el ejercicio del periodismo, Ujú. teniendo yo personas de oposición, cuando también tenía del gobierno, y personas que defienden al gobierno a capa y espada. Indira Urbaneja la tuve por lo menos 4 veces como invitada. Pero ahorita, Este, por pero ¿por qué no ejemplo, sigues haciéndolo? Esa es la por pregunta. ejemplo, en esta Venezuela, a partir del 3 de enero se puede hacer y lo vamos a ¿Y retomar. por qué antes no? No Estoy entiendo. viendo que estuviste promoviendo los estudios. Ajá, está la Entonces, orden, entonces está la orden. estos estudios están muy lindos y muy Eh, profesionales. Está la orden, está la orden. Tú pones lo que tú desees Ya como tú quieras. pero cambió No todo, la el- escenografía, puedes cambiar ah, todo, todo. Esto es su casa, valga la cuñita, ya saben, Estudio 1051 Film, búsquenlo en redes sociales. Te digo eso ¿por qué? Porque yo lo veo como una justificación, Emilio, y me disculpas, porque era un programa de buen contenido, porque aunque es un segmento reducido el que se va a sentar a ver, porque hoy en día lamentablemente queremos como la gente Sí. le da, Lo que mueve pasa es que, scroll y Naúl, mueve. yo tuve una amenaza real. Yo tengo prohibición de salida del país, tengo prohibición de enajenar y grabar, Pero no fuiste a Miami, dijiste, ¿fue? no, pero eso fue antes de todo esto. Ah, Yo ok, iba a ok. Miami hace 2 años. A raíz del cierre de La Voz, yo mantengo provisiones de manejo de cuentas, yo no, de manejo de cuentas bancarias. O sea, yo tengo un Ah, pero aplique entonces no te puedo, no te puedo poner el importante, pero estudio ese porque no tú es no tienes real para pagar. entonces, es un tema, Ok. lo que era Ahora, el ejercicio del por qué periodismo todo y eso? mantener ese programa, ¿Por bueno, qué todo eso? por tener un equilibrio, porque al gobierno no le gustaba el equilibrio. O sea, aquí tenías tú que entrevistar solamente personas del gobierno y eso no puede ser. Y no, ¿Por qué no puede ser, Naúl? Porque esa no es la realidad del país. El país no está así. El país no es 100% de un sector, nunca lo fue. no, y tiene tiempo ya así. Nunca lo fue. 100% de un solo sector no lo fue nunca. Ujú. Entonces, el ejercicio del periodismo equilibrado y balanceado te obliga
a tener personas de un lado y del otro. Ujú. Entonces, ¿qué tiene de malo que María Corina Machado salga en una entrevista? Esa es su opinión. Eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con esa opinión, esa es su opinión. Ujú. Y si al día siguiente tienes a Diosdado Cabello, ¿qué tiene eso de mal? Ujú. Lo que él diga, él es dueño absoluto de lo que él diga, Sí, de sus, de sus perdimos esa madurez, observaciones. perdimos Pero esa madurez. entonces, entonces nos volvimos un país donde solamente se aceptaba una opinión favorable a un sector. Ujú. Ese es el periodismo que está volviendo. Yo tengo Ese el es el poder si periodismo eso es lo que que yo digo. tiene que volver. Eso es sano para el país. Ahora, ya estamos terminando y aquí sí voy a bordear muy fuerte el tema político y ojalá que no nos salgamos del tema. En el nuevo país, que no sea la publicidad del partido ni que sea del medio, en ese nuevo país que estamos construyendo ahorita, ¿cómo hacemos para no caer en un extremismo distinto? Porque de repente hay una corriente política en el país que tú acabas de manifestar que si llega al poder tiene que hacer una constituyente, forzosamente. Entonces empezamos otra vez de cero. Y cuando tú escuchas el discurso de ese sector político en el país, hay que acabar con ellos. Hay que ir por ellos. Ellos nos las deben. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo hacemos para que en el país y periodísticamente la responsabilidad nuestra, evitar, hey, no caigamos allá? Porque hay una población que quiere eso, tiene sed de venganza, yo Sí, quiero cobrar, yo quiero sí. cobrar. Cosa que no es sana, Ujú, porque cambiar un extremo por otro extremo no es lo que va a resolver el problema del ujú, país. Nosotros, como comunicadores, como periodistas responsables, tenemos la obligación de orientar. Por eso te decía que un periodista es un orientador y debemos orientar qué es lo más sano para el país. ¿Qué es lo más sano para el país? Que haya una convivencia. Y en esa convivencia habrán mayorías y las mayorías son circunstanciales. ujú. Antes de la época de Chávez, bueno, eran adecos y copellanos, pero había un cambio periódico, porque la gente se cansaba de uno y le daba oportunidad a otro, y entonces, bueno, los adecos iban para la oposición y los copellanos iban para el poder y viceversa. Ajá, llegó un momento que la gente se cansó de esto y surgió algo Y distinto. había un equilibrio. Surgió algo distinto, pero este distinto vino por la cabeza de todos los En demás. aquel entonces había o no había Y que equilibrio. fíjate qué bueno hubiese sido que se hubiesen mantenido sectores de oposición haciendo su trabajo de oposición. En la Cuarta República había o no había equilibrio, periodísticamente hablando. En la Cuarta República había un equilibrio, pero no había un radicalismo tan marcado. Pero había equilibrio Pero político. pero es que sí había un equilibrio, O pero sea, es que el equilibrio lo daban periodistas de un sector y periodistas del otro. y los políticos te Y permitían el equilibrio. habían periodistas de izquierda. O José Vicente Rangel no tenía un programa. Por eso José Vicente Rangel no era ni copellano ni Teodoro adeco, era Peskov, un tipo de izquierda. Teodoro Y, Peskov, entre y otros. tenía Sí, un programa visto por mucha gente. exacto. Por eso te pregunto, el equilibrio que había en ese entonces era sano. Era sano. Que nosotros después entendimos muchas cosas muy Y distintas. mira, y al final yo tengo el control. O sea, si yo quiero ver un programa Exacto, exacto. de un tipo de izquierda, yo lo veo, y si no lo quiero ver, lo cambio. Y Ujú, punto. Y veo el fútbol. ujú, ujú. Y ya está. Entonces, tú no Claro. estás obligado, nadie te va a obligar a ti a ver a un periodista de izquierda, un periodista de derecha, un periodista radical, un periodista. Nadie te obliga, eso lo decides tú. Emilio, el sector radical del país, vamos a hablar del chavismo con el respeto que se merece esa corriente política en el país, y el sector opositor extremista, que cuando aquel golpe irrumpe Hugo Chávez en la mesa, cuando irrumpe, digo golpe en el sentido de que llegó al gobierno con un mare magnum de voto extremo y que decide cambiar todo desde cero. Hay un sector que venía acostumbrado a un poder, una comodidad y dice, yo no voy a dejar que tú me quites los escenarios que tengo. No fue lo que generó este conflicto que tenemos. O sea, ¿no crees tú, periodísticamente hablando, que la pugna de poder que yo alcancé y la pugna de poder que yo estoy perdiendo y que no nos pusimos de acuerdo fue lo que generó el país que tenemos hoy? Yo lo que creo, y es una función que todos los días como periodista trato de hacer, es que hay que orientar a la gente y que la gente tiene que tiene que dejar de votar impulsivamente. La gente tiene que desarrollar, el venezolano tiene que desarrollar un voto racional, Eso es imposible. pero tienes que ¿Cómo hacerlo. hacen en Estados Porque Unidos, por fíjate, ejemplo? tú no puedes, mira, yo digo, mi tesis de lo de Chávez, eh, yo que vivo en un edificio, yo le digo la tesis de la Junta de Condominio. ¿Cuál es la tesis de la Junta de Condominio? Tú vas a la reunión de la Junta de Condominio y entonces hay un tipo
que la puerta no abre el ascensor, ¿hasta cuándo? Yo vivo en el piso 5 y tengo que subir al mercado porque por las escaleras y entonces el tipo que más grita. Bueno, ese es el que termina siendo el presidente de la Junta de Condominio. Ajá. Y ese es el que está capacitado para resolver los problemas. Entonces, cuando Chávez gana, Chávez era el gritón, Chávez era el que esto, porque aquello. Ajá, pero Chávez era el que tenía la posibilidad de los conocimientos, la capacidad gerencial para resolver los problemas. La gente cuando votó por Chávez no votó por él porque pensaban que iba a resolver los problemas, sino lo votaron por retaliación. Lo que hoy en día se llama como voto castigo. Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que la gente tiene que desarrollar un raciocinio, ver más currículum, ver más capacidad, y en la medida, y yo sí pienso que la gente que estamos yendo hacia eso, fíjate que hay figuras no políticas que te demuestran que la gente lo está viendo así. El caso de Lorenzo Mendoza, presidente de la Polar. Tú haces una consulta política sobre intención de voto y lo metes a Lorenzo Tovar y Lorenzo Tovar sale pero desprendido. Lorenzo Mendoza, perdón. Sale desprendido. ¿Por qué? Él no es político. Él no anda haciendo, no pertenece a un partido. Porque ven a una persona. Pero eso es retaliación. Ven a una persona con capacidad de resolver problemas, con una empresa exitosa y lo extrapolan a la política. Pero eso es retaliación, eso es más de lo que estamos hablando, porque Lorenzo Mendoza es un Chávez con una empresa, entre comillas, exitosa, entiendo yo. No, entre comillas, ¿qué va? Pero es que Emilio, tú tienes que... Es una empresa exitosa. Vuelvo al tema. Llevada. No te me alteres ya, no te me alteres. Ya. O sea, el éxito hay que medirlo bien en razón de lo que yo necesito, de lo que yo realmente tengo o no tengo. Debo verlo allí de manera fría, porque no es lo mismo manejar una empresa X que manejar un país. Y te voy a rescatar. Pero la gente lo extrapola. Emilio, te voy a rescatar. Naúl, la gente extrapola ese ejercicio exitoso de gerencia. Te voy a rescatar. Y dice, oye, este tipo puede ser un buen gerente. Te voy a rescatar. No, es un buen gerente. Un buen gerente para el país. Ahí es un buen gerente. Que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos un buen gerente. Te voy a rescatar lo que dijo, por ejemplo, lo que dijiste de Chávez. Chávez llega al gobierno montado en una ola del deseo de la gente de yo quiero que me resuelvan esto. Pero ¿de quién se rodeó? ¿Qué consiguió? ¿Qué no consiguió? Tuvo la habilidad de entenderse con el sector opositor, porque el problema aquí es no entender que la oposición forma parte de... Y la oposición, por ejemplo, nosotros estamos en Guatire, donde un alcalde es de una corriente política distinta a la del gobierno nacional. Y el chavismo en Guatire es oposición. Entonces, el chavismo tiene que entender que él tiene que hacer una oposición inteligente en contra de ese alcalde, porque él quiere recuperar el gobierno. Porque por muy buen alcalde que sea, yo quiero estar en el gobierno, oposición. Y tengo que llevármela bien, mantener un equilibrio. Yo no puedo entonces romper alcantarillas, trancar calles, quemar el pueblo, porque yo quiero llegar al gobierno. En el caso de Guatire. Porque yo estoy contra Raciel. Yo no puedo decir Raciel es un loco, es un ladrón, es esto, aquello, porque yo quiero salir de Raciel. No, yo tengo que analizar su función de gobierno si estoy en oposición. Yo creo que en Venezuela nos hizo mucho daño eso. Entonces el gobierno dijo, yo me voy a defender, me voy a trincherar aquí, y ¿quién hace esto, aquello? Entonces yo voy a atacar a aquel que es bueno, pero ahí viene la labor del buen periodista, porque entonces va a haber un sector que no importa lo que el alcalde esté haciendo, lo va a criticar. Ese es oposicionista. Lo va a criticar. Exacto. No le va a ver nada bueno. Exacto. Eso es lo que te digo. No le va a ver, pero absolutamente nada bueno. Exacto. Entonces, y va a haber un sector que va a decir... así no sirva. Mira, vale, pero este es mejor. Este es una maravilla. Es una maravilla. Así no se... Bueno, sí, esta alcantarilla, pero ahora hay una mala, antes habían 5 malas. Pero hay un sector es grueso, menos peor. Hay un grueso importante que dice ni este ni aquel, y a ese nadie le habla. Entonces, ahí viene, manteniéndonos el ejercicio del periodismo, que tanto nos cuesta, tu función de dejar que cada quien, que la persona al que tú le estás llegando vive en esa comunidad. Exactamente. Y tú no le puedes decir, no, vale, aquí no hay ningún problema. Yo alcalde, digo que aquí no hay problema y entonces a mí no me llega el agua. Por ejemplo, o se va la luz, o me robaron entrando a mi casa. O sea, la realidad que tú vives es la que dicta la verdad verdadera, como dicen los abogados. No la que a ti te quieren de vender. Tú puedes tener mucha narrativa.
Naúl. Tú puedes tener muchos periodistas, muchos medios de comunicación, apoyando a una sola visión. Pero contra eso está lo que es la vida de la gente, Lo cotidiano, el día a día, lo que tú vives. Y contra eso no puede nadie. Ujú. Ahí es donde yo vengo y le digo a la gente, bueno, mira, el voto tiene que ir en función de lo que tú pienses de la persona tenga la mayor capacidad para resolverte los problemas de tu día a día. Sí. Bueno, Emilio, se nos acabó el espacio. Rápido. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero invitarte para que hablemos después de política, de que desarrollemos esos temas que tanto nos apasionan también, pero ya desde el punto de vista político. Te felicito porque hoy te portaste bastante bien. Me dejaste hablar, Naúl. Gracias por dejarme hablar. Has aprendido bastante. Gracias a Emilio Materán. Ya saben que su cuenta de Instagram es @EmilioMaterán. No, y ponte en las pilas de volver a almorzando con Emilio, por lo menos hacerlo semanal. Eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer. Porque es necesario generar contenido político, Sí. porque todo el mundo se desapareció de la política. Sí. Entonces, si yo no voy a decir que Maduro es malo, o que Delcy es mala, o que María Corina es mala, yo no tengo acceso a. Sí. Y yo tengo que sentarme y criticar a los dos. Mira, María Sí. Corina está pelando en esto, Sí. o Delcy está pelando en esto. Yo Sí. tengo que hablar de eso. Sí. Lo que pasa es que me cerraron todas las oficinas, pero mira, aquí hay una opción. Pero es que tú puedes hacerlo en un restaurante, Emilio. Tú tienes los teléfonos en cualquier lado, ahora puedes construir. Sí, hoy en día es sumamente O fácil. sea, no hay eso de que yo no puedo hacer periodismo. Ahora es mucho más. Sí. Es más, yo creo que ahora se ha diversificado mucho más. No, y es una obligación. Orientar a la gente hoy en día, especialmente, es una obligación. Bueno, gracias Emilio Materán por estar con nosotros hoy. Bienvenido siempre. Gracias, Naúl. Estudio Y 1051. gracias a todas las personas que Esta es su casa. Gracias a nuestros queridos amigos de Automercados Emporium, Panadería Moreno 3, la gente de el gimnasio Energy Gym, la gente de Latin Connection Plus y por supuesto Estudio 1051. Ya lo sabe, mire, siéntese, entre a nuestro canal de YouTube, vea todos los programas que tenemos allí. Dese cuenta de cómo se ve la imagen, cómo se ve cómo se escucha el sonido, cómo es la iluminación, el contenido, la edición, el montaje. Véalo y diga, oye, yo quiero trabajar allí. Esto está en Guatire, frente al terminal de pasajeros de Guatire. Búsquenos en las redes como Estudio 1051 Films. Converse con nosotros. Si usted quiere grabar algún comercial, quiere grabar una celebración, bautizo, un matrimonio, hasta el divorcio, puede grabarlo si quiere con nosotros o una sesión de fotos, estos espacios están a la orden. Hasta la próxima y no se olvide que este es un contenido con sentido para un público que queremos tener siempre muy, pero muy consentido. Hasta la próxima y muchas gracias.